Me da mucho gusto recibir en Ventaneando al historiador César Moeno. Muchas gracias. Me da mucho gusto que esté aquí porque hay muchas preguntas que tenemos que hacer en relación, obviamente, a la serie de Hernán. Pero también está el líder del ejército totonaca. ¿Pero cómo se pronuncia? Pushku. ¿Pushku? Pushku. Pushku. Said. Said Sandoval. Gracias. Bienvenido, Bienvenido. Bienvenido. Ventaneando. Muchas Debe de ser gracias. muy complicado de pronto sentarse con tantas versiones en la historia que tenemos de Hernán Cortés, hacer la historia para televisión de Hernán Cortés. Pero nosotros teníamos claro muchas cosas. ¿Cómo qué? Lo más importante es que entre nuestros objetivos Ajá. estaba tratar de acabar con los prejuicios. Crear Bien una hecho. historia para el siglo XXI, Claro. para las nuevas generaciones, Sí. para invitarlas a que se quitaran de las espaldas ese tipo de prejuicios con Claro. los que nuestras generaciones han crecido. Claro. Entonces fue realmente un privilegio trabajar en la serie y sobre todo fue una gran diversión. Pero me imagino que tampoco se dormía. Sí, claro, por supuesto, había muchísimos momentos en donde las decisiones narrativas que tomábamos o las decisiones de arte y de producción que tomábamos, pues nos dejaban pensando durante muchas noches en función de que tuvimos el cuidado de que todo lo que se presenta en Hernán tuviera Una un base. sustento Claro. histórico o Claro, arqueológico. claro. Debe de ser un poco complicado cuando te dicen que vas a ser el jefe del ejército totonaca, como actor, vestirte como te vestías. Claro, es complicado y es una responsabilidad a final Sí, de cuentas, porque sí. hay que hacer todo un trabajo alrededor del personaje para poder convencer y para poder crear algo verosímil para el espectador, pues. ¿Estudiaste el personaje original? Se estudió el personaje y también se estudió el náhuatl y también se estudió, bueno, muchas cosas alrededor, pues, ¿no? A Un final gran de cuentas, trabajo para- el que se aventaron. ¿no? Pues las No. batallas eran investigación. complicadas, ¿no? También. Y Todas de las pronto- coreografías y todo debe ser tremendo. Sí, Sumado sí, al sí. peso del vestuario. Sumado al peso del vestuario. y de También a la pronto- ausencia, porque andaban medio desnudos. Sí. Pues sí, de pronto eran climas un poco pesados, ¿no? En Veracruz, la playa, el sol, o sea, quema bastante. No es como que puedas traer ningún tipo de bloqueador. O de pronto en el Ajusco, en otras zonas, el frío frío también horrible. Frío es tremendo. complicado. Actúa que no tienes frío. Sí. Claro. ¿Pero qué sucede cuando te llenan de esos collares? No, se llaman pectorales. Pectorales, sí. Pectorales, pero parecen collares. Sí, en el caso de las mujeres son un poco más collares por el uso, Sí. digamos un poco más estético Sí. por el que se los ponían. En el caso de los hombres, de los guerreros, eran sobre todo pectorales. Ajá. Y nada, finalmente el extraordinario trabajo que hizo todo el equipo, todo el elenco, Sí. es de subrayar. Se tiene, por ejemplo, el dato de qué usaban los originales cuando se ponían esas cosas, no sé, esas piedras en la nariz o en las En los orejas, dientes. en los dientes, en la cara. Algunos de ellos eran de jade. El Ajá. jade Es muy esta- pesado. Esta piedra verde que Sí. para nuestros pueblos prehispánicos tenían un gran significado. Sí, Pero también se usaba la turquesa, Ajá. se usaba el caracol. sí. Y cada uno de estos elementos tenía una relación con el cosmos Ajá. de acuerdo a la visión de nuestros pueblos indígenas. Por ejemplo, el jade, ¿qué relación hay con el cosmos? Tiene que ver con un sentido, digamos, de la resurrección, Ajá. del renacimiento, un sentido relacionado con el nacimiento del maíz, por ejemplo. Ah, qué bien. Se aplicaba no nada más a la persona, sino a su entorno. Sí, claro, por supuesto. O sea, siempre explicaba Ajá. alguna de estas sutilezas del pensamiento de nuestros pueblos indígenas. La turquesa, por ejemplo. La turquesa tenía que ver fundamentalmente con el agua, Ajá. con Tlaloc. Wow. Pero siempre en nuestra serie tratamos de honrar la Claro. grandeza y el genio de nuestros pueblos indígenas. Claro. César, ¿y la segunda parte hacia qué rumbo tomará? Bueno, en la segunda temporada queremos fundamentalmente agradecer a los millones de espectadores que nos permitieron entrar a sus casas para contar nuestra historia. Y les vamos a agradecer contando la historia de Hernán
fundamentalmente en España, en este gran choque de voluntades entre Hernán y Carlos V, por ejemplo. Ah, qué bien. Todos los periplos que tiene Hernán viajando por España, pero también vamos a contar la caída de México Tenochtitlan. Va a estar bueno. Oye, Said, ¿y tú cómo llegaste a esta obra Y a este personaje. fantástica en la televisión? Pues por casting como tal, bueno, con esta cara tenía que estar, ¿no? No, O sea, pero era obvio. eres un estupendo actor. Muchísimas Sí, un gracias. gran trabajo. Sí. Gracias, gracias. Pues sí, nos tocó estar haciendo casting. A mí ya no me tocó hacer callback, tuve la facilidad con el náhuatl, entonces de pronto se convirtió en una cosa mucho más sencilla, como, bueno, este actor nos funciona para este personaje y vámonos. Tú eres actor de casi teatro. directo. Comencé en teatro hace 11 años y hace 5 años que resido en Ciudad de México y bueno, comencé a trabajar ya dentro de dónde televisión y eres ahí? cine, de la ciudad de Guadalajara. Ah, mira. Sí, apenas 5 añitos Tan acá. bonito Guadalajara. ¿Qué viniste a hacer acá? No, ¿cómo bueno, fue? Pues, a Hernán. A Hernán. trabajar en A Hernán, Hernán. a hacer un En gran Hernán. Pushkuk. Sí. ¿Y vas a estar en la segunda temporada? No sabemos, por ahí estaremos en pláticas y ya. Bueno, pues Tengo Veremos entendido que que la sí. segunda temporada se empieza a rodar sobre febrero, más o menos, marzo. Estamos en este momento en la creación de los guiones, en Ah, la ok, mesa de se va a escritura, llevar más tiempo. pero Sí. siempre pensando que vamos a tener la segunda temporada en este año 2020. Qué maravilla, esa es una buena noticia. Viene la segunda de Hernán. ¿Te sentiste realmente el líder de los totonacas? Sí, claro. Claro. Con todo eso encima, con toda esa producción rodeándote y cobijándote, creo que se vuelve algo mucho más sencillo. No, y además también tanto meterte en el personaje, tanto estudiarlo, que llega un momento en que hay que creérsela, ¿no? Claro, o sea, el trabajo previo vino a presentar los resultados ya Claro. al momento El del resultado rodaje. fue fantástico. ¿Y qué sucedía cuando de pronto parecía que el náhuatl iba a ser una complicación? O sea, ¿cómo lo sacaban adelante? Pues justo soltándolo, creo que sucede lo mismo que al aprender cualquier otro idioma. Es una cuestión de no tener Practicar. miedo y es una cuestión de irlo soltando y más bien ir haciendo las correcciones precisas ahí en tiempo real, pues, ¿no? Obviamente con Sobre gente la que pronunciación. habla náhuatl y les Sí, iba porque había dando asesores. la Claro, instrucción. claro, tuvimos asesores desde 2 meses antes y todavía en el tiempo de rodaje estaba un asesor todo el tiempo Permanentemente, presente. claro. Ahí, justo haciendo la revisión de la pronunciación. De pronto la escena quedaba muy bien, pero hubo un error de dicción. Ay, qué ¿no? difícil. Vamos a repetir. Claro, era una gran responsabilidad ¿Cuánto también. tiempo te llevó a aprenderlo? 2 meses, 2 meses. Wow. O sea, ya podrías hablar así náhuatl, No, así de no, llevar no. así una Para platicadita. aprenderse los No, es diálogos. bastante complicado. Sí es está bastante- fuerte, ¿verdad? Sí, es bastante complicado. Pero bueno, es un aprendizaje bastante enriquecedor también. Claro, cómo no. Pues los felicito Pues muchas gracias. y estaremos Pati. muy al pendiente el año entrante al estreno de la segunda parte. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Ventaneando. Pues muchas gracias Y por muchas recibirnos. felicidades. Gracias y Felicidades. felicidades. ¿Listos? ¡Listísimos, Y Pati! ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube. ¿Qué esperan? Denle click. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo. Solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos allí!